Bueno, lo primero que quería es dar las gracias a Alfonso, El Correo, a Curro, a la misma entidad organizadora, por la invitación, que me hizo mucha ilusión y me sorprendió un poco, ¿no? Porque cuando me llamó Alfonso y me dijo, oye, Alder, estamos con este proyecto Innova y tal, a ver si te animas, yo dije muy rápido que sí, porque todavía no he aprendido además a decir que no, que es una de las cosas que en cultura hay que aprender con la experiencia y a mí me falta un poco. Y me fui muy precipitadamente, ¿no? Luego pensaba, bueno, ¿qué voy a hablar yo de innovación delante de una audiencia que además pues, ha tenido varias charlas de gente que sabe de lo que habla? Yo voy a plantear algunas dudas, ¿vale? No me suelen gustar mucho estas charlas estilo TED en la que uno que tiene una cierta experiencia viene y simula un discurso. Yo estudié filosofía en la Universidad de Deusto hace muchos años y me sucedió algo muy curioso porque yo estudié filosofía y comencé escribiendo ensayo y a medida que iba avanzando en la carrera iba cada vez sospechando más de la validez del ensayo como una manera de comunicar ideas, porque el ensayo parte de la idea de que el que está escribiendo sabe de ello y muchas veces no sabes de ello, sino que tu profesor de filosofía antigua te dice que hay que entregar un trabajo sobre los presocráticos para el 15 de mayo y entonces tú tienes que simular que sabes de los presocráticos y coges otras fuentes y tiras, entonces elaboras un discurso que muchas veces tiene algo de impostado. A mí lo que me sucedió es que en ese proceso, mientras estudiaba filosofía, descubrí la literatura que se permite plantear las dudas, ¿vale? Y yo creo que la literatura y en general la comunidad literaria o la comunidad cultural somos una entidad viva que nos manejamos mucho mejor en las dudas que en las convicciones. No voy a hablar de la actualidad, pero todos habéis oído hablar del libro de Luis G., del odio con anagrama. Yo ayer anoche me metí a la cama y vi un montón de hordas de gente diciendo boicot anagrama, ¿qué es esta editorial? Asesinos, cómplices y tal. Y había algo que me daba mucho miedo, que es la convicción de las ideas de la gente. Porque yo conozco el caso y he leído sobre el caso y generalmente, y fundamentalmente me plantea muchísimas dudas y tendría mucho miedo en articular una opinión muy rápida sobre un tema que es muy complejo, que es los límites de la literatura y a quién corresponde o no contar una historia, ¿vale? Entonces, bueno, esto como introducción. Yo lo primero que quería hablar es ¿por qué escribimos? ¿Vale? Estamos hablando aquí en un ámbito de innovación y a veces no nos hacemos la pregunta fundamental. A mí me encanta cuando he escuchado a Raquel presentarme como escritor porque tiene un punto de orgullo, siento un orgullo enorme. Bueno, yo me he roto hace poco la pierna en un accidente de moto y cuando el médico me dijo que era una lesión típica de futbolista, yo sentí un punto de orgullo y recordé un poema de Bengt Andersson que decía, cuando el médico me miró el maltrecho tobillo y me dijo típico de futbolista, sentí un punto de orgullo porque había dicho futbolista. A mí con lo de escritor me pasa lo mismo, todavía no termino de creérmelo, yo publico en Seix Barral, publico en EDB, publico en los libros del CAO, etc. Pero siento un punto de orgullo enorme cuando alguien me presenta como tal, porque en realidad yo hago lo que siempre he hecho, que es escribir, pero no sé si eso nos convierte en escritores. ¿Pero por qué escribimos? Yo tengo una teoría y escribimos por un punto de incomodidad con el mundo y con nosotros mismos. Los escritores somos gente súper rara. Yo en mi grupo de amigos siempre soy el que lleva el punto disonante, el rarito, el que le va a gustar esto y lo otro no, el que cuando vamos al cine y todos salen diciendo, jo, qué peli más maravillosa hemos visto, me miran a mí y yo digo, bueno, ¿os habéis comido esta mierda? De verdad, ¿no? Y es un punto como el raro. Y creo que escribimos por eso, por ese punto de incomodidad con el mundo es un lugar hostil en muchos sentidos, y por nuestro propio papel en el mundo, ¿no? Pero a veces me pregunto más, ¿por qué seguimos escribiendo? Esa es la pregunta que realmente yo me hago con mis compañeros del mundo de la literatura, porque escribimos porque teníamos sueños de devenir escritores, pero una vez que has llegado, esto es como llegar a la primera división, lo difícil no es el primer año, lo difícil es el tercero, lo difícil no es debutar con el Athletic, que es difícil, ¿eh? Doy fe, que lo intentamos, sino lo difícil es mantenerse como Óscar de Marcos, 14 años en la primera plantilla. Y muchas veces lo que pregunto es eso, ¿por qué seguimos escribiendo? Y no tengo una respuesta muy clara, no tengo una respuesta muy definida. Sí creo, sin embargo, que esta labor que estamos haciendo en un porcentaje pequeñito y en el fondo tiene una importancia en la sociedad en la que vivimos y cada vez lo vemos más. Vivimos unos tiempos, Gorka ha puesto un slide en la que aparecían los políticos de hoy en día, Trump, Putin,
bueno, no vamos a hacer comentarios de los políticos españoles, etc. Y dices, joder, la intelectualidad tiene que tener ahí un pequeño peso, ¿no? Y me acordaba de un vídeo que se hizo viral hace muy poco, seguro que lo habéis visto, de la humorista Eva Soriano, creo que se llama, en la que ella hacía un poco burla a la gente de la cultura. Decía, bueno, yo veo la Isla de las Tentaciones, ¿qué pasa? A mí me gusta Mendoza, ¿no? Yo me disfruto con Mendoza y eso me pone por debajo de ti, ¿a que no? Y decía un mensaje al público, no os avergoncéis por consumir la Isla de las Tentaciones o telebasura. Yo estoy de acuerdo con ella, no hay que avergonzarse por vivir, o sea, por ver la Isla de las Tentaciones o por ver telebasura, bajo ningún concepto. Pero cuidado, si es eso lo único que hacéis, entonces sí hay que tener un puntito de vergüenza. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo una teoría. ¿Por qué? Porque te va a dar una escala de valores. El consumo cultural que tú hagas te va a dar la escala con la que después vas a mirar el mundo. Si tú solo ves telerealidad o telebasura, como lo queréis llamar, tu manera de vivir el amor o tu manera de vivir las relaciones personales va a estar intoxicada por lo que estos guiones están vendiendo, ¿no? Que es una exaltación absurda casi de los sentimientos, ¿no? Va a ser muy superficial. Esto voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Yo vengo del mundo del fútbol, yo trabajo en el mundo del fútbol. A mí me tiemblan las piernas cuando alguien me dice, el Athletic es lo más grande que hay en el mundo. Y yo soy el hincha número 1, pero no es lo más grande que hay en el mundo. Hay cosas más grandes, depende de la escala de valores cada uno. Pero para disfrutar plenamente del Athletic, lee, ve cine, escucha música, y de hecho esa es una línea que nosotros trabajamos mucho, ¿no? El criterio. Y hay una cosa que yo creo que es absolutamente fundamental, que es hacerse un criterio. El consumo cultural, el ver películas, el ver bien La Isla de las Tentaciones, pero también las películas de Jorge Guerrica-Echeverría, por ejemplo, o ver El Apartamento, del que Eva Soriano hacía burla y que a mí me parece un peñazo de película, lo puedo decir. Yo creo que al final te va dando un criterio, te va generando algo, va ahí como una especie de pozo que hace que tú sepas discernir lo que es bueno y de lo que no lo es, ¿vale? Bueno, ¿y qué es el criterio? Yo me he apuntado aquí una definición del criterio, es tener una idea de lo que se está trabajando y saber argumentarla. Esto es lo fundamental. Nosotros en Cultura somos gente diversa. Si yo me siento en una mesa con alguno de vosotros y sois lectores y yo también soy lector, vamos a encontrar lecturas en común, esto sí, esto no, y luego vamos a encontrar un montón de discrepancias, un montón de ellas. Por ejemplo, el libro de Luis G. Yo creo que Anagrama ha cometido un error, creo que Luis G. ha cometido un error en el planteamiento que ha hecho con el libro y creo que podría argumentar eso, más o menos como dudas, pero creo que podría argumentarlo. Y a mí me encanta tener a alguien delante que discrepe, pero es cierto que tenemos un criterio. ¿Cuál es el problema en Cultura? Esto lo hemos comentado en la mesa y ha habido un par de ellos, no les voy a decir quiénes han sido para no comprometerlos, pero que han asentido. Yo he dicho en la mesa, el problema que tenemos hoy en día, y es un problema muy grave, es que las personas que están tomando decisiones en el mundo de la cultura, tanto en las empresas privadas como fundamentalmente en el ámbito público, son gente sin criterio a la hora de abordar la cultura. No saben. Aquí hago el silencio que ha dicho Gorka, que había que hacer un silencio. No saben. Y es una jodienda. De verdad es una jodienda. Yo he tenido varias reuniones durante muchos años, y llevo más de 20 años trabajando de gestor cultural, en el que he ido a proponer propuestas a gestores y he entrado en su despacho y tenían la foto con sus hijos, tenían una foto de sus vacaciones en Hawái y tenían la friolera de 0 libros en las estanterías, unas estanterías de puta madre, chulísimas, blancas, maravillosas, alineadas, la parte de abajo grande para poner los cómics, la parte mediana un poco más escalada para poner los volúmenes encuadernados en tapadura y los del bolsillo arriba, como se diseñan bien las estanterías, 0 libros. Y estar contando un proyecto y decir, oye, en este proyecto queremos traer a Enrique Vilamatas, a Enrique González, y el tío entrándole por aquí y saliendo por el aquí. Y luego al final decirte una pregunta del impacto, de medición, que bueno, luego vamos a hablar de eso. Y ahí hay una falta de criterio. Y mi problema es que esas personas son las que luego deciden. Son esas personas las que luego tienen el poder de decisión sobre un ámbito, el de la cultura, que además es muy frágil, se puede romper muy fácil. Os voy a contar una anécdota. Yo fui profesor de un máster de gestión cultural, creo que se llamaba experto en arte contemporáneo y gestión cultural de la Universidad de Deusto,
y los alumnos al terminar las clases hacían una valoración del profesor, esto que está tan de moda, y te ponían una nota. Y di clases un par de años y conseguí el segundo año la nota de 0,25 sobre 10. Entonces me llamaron del decanato y me dijeron, Alder, ha habido un problema, el año pasado tuviste una nota más alta y has tenido una nota muy baja. Y les dije, sí, sé cuál es el problema. ¿Sabéis cuál fue el problema? Que hubo una clase en la que yo estaba hablando, estaba haciendo una exposición que rondaba el arte contemporáneo. Entonces un alumno levantó la mano y me preguntó, oye, ¿cuándo vamos a ir al museo? Y le dije, perdona, sí, ¿cuándo nos vas a llevar al museo? Le dije, ¿qué museo? Me dijo, al Guggenheim, el que estamos hoy jugando en casa. Y le dije, nunca, digo, yo no te voy a llevar al museo. Digo, tío, tienes la pasarela Rupe, pasas, no sé si eres amigo, si no eres amigo, entrada en aquel momento era más barata, no sé qué son, 12 euros, vas, te das un paseo y lo ves, y si quieres al día siguiente lo contamos. Digo, no, yo es que quiero que me lleves porque no tengo ni idea. Y le dije, no sabes nada de arte. Y dijo, no. Y entonces levantó otra mano y dijo, es que yo tampoco sé, no tengo ni idea. Y empezaron a hablar. Y entonces les hice preguntas muy básicas, de arte, de literatura y de cine. Y me encontré una audiencia que no sabía nada y estaba cursando un máster. Y entonces les pregunté, oye, una pregunta, ¿de qué trabajáis? Y el 90% eran gestores culturales de ayuntamientos, de la Diputación, que estaban liberados para dar ese curso. Y entonces me enfadé y les dije, chicos, no tenéis derecho, lo siento mucho decíroslo, pero no tenéis derecho a hacer esto, porque de vuestro trabajo depende mi supervivencia y no la mía, que yo al final tengo la suerte de tener un trabajo fijo, de tocar madera. Pero yo conozco escritores de primerísimo nivel que son fundamentales para la cultura vasca, no voy a decir nombres, pero que no llegan a fin de mes, porque no se vive hoy en día de los derechos cuando te pagan las liquidaciones, que por cierto son en marzo y están todos los escritores con el agua al cuello y pensando a ver cuáles son las liquidaciones de este año, y malviven dando cursos de la Escuela de Escritores, cosa que está muy bien el primer año, pero a la larga también es una condena, o dando charlas, en la que además muchas veces son esos propios gestores los que toman las decisiones y les da igual traer a Vila Matas o a Galder Reguera cuando hay un nivel evidentemente distinto entre uno y otro, ¿no? Y eso es un problema, porque no conocen el producto con el que están trabajando, ¿vale? Ya siento no ser constructivo, que sé que en estas charlas hay que ser constructivo, pero luego lo voy a intentar ser un poco. Bueno, y voy al donuts. ¿Por qué el donuts? Yo suelo poner mucho el ejemplo del donuts. No sé si conocéis la historia de un modelo de gestión, de un modelo que a la hora de intentar innovar, dio muchas pistas de lo que no hay que hacer. Y sucedió con el donuts. Hace unos años Panrico sigue teniendo la franquicia de donuts, era suya. Y entonces cambiaron el CEO. Y cuando llegó el CEO hizo un análisis de la empresa y prometió a los inversionistas que con unos pequeños cambios iba a multiplicar en 2-3 años los beneficios de Panrico por 3. Bueno, Panrico era una empresa que vendía millones y tenía millones de beneficio. Hago un paréntesis. Hay que cambiar el modelo. No siempre hay que ganar más y más y más y más. Vamos a ser un poco sostenibles. A veces tener una cuenta de resultados positiva e interesante, no necesariamente tenemos que cambiar todo para tener más y más ingresos. Pero bueno, cerro paréntesis. Y este hombre hizo una línea, ¿sabéis? Un folio, hizo una línea clarísima. Dijo, bueno, Panrico, nuestro producto estrella es el donus. ¿Cuáles son nuestros gastos? Nosotros tenemos dos tipos de gastos. La producción del producto, que como veis, bueno, esto es harina, azúcar y glutamato, entiendo, no sé, nunca he visto la receta. No la vi porque me gusta, entonces prefiero no verla. Pero es una receta muy sencilla, los gastos de fabricación del producto son mínimos. ¿Dónde tiene Panrico con el donus los verdaderos gastos? En la distribución. Panrico repartía el donus todos los días. Todos los días Panrico mandaba a cafeterías, ¿os acordáis? Un estante donde había un montón de donus, y a supermercados este producto. Y estaba envuelto en un packaging francamente vintage, que dirían hoy en día, pero bueno, antiguo, que era una caja de cartón con un plastiquito microperforado, ¿os acordáis? Que estaba por encima, que además cuando lo quitaba se quedaba pegada al azúcar y siempre estábamos ahí rascándola un poco. Entonces él dijo, bueno, muy sencillo, si cambiamos el packaging para que el donus dure más, no se ponga malo en un día, cambiamos el packaging, lo ponemos en un packaging duro de plástico fuerte y el donus ahí, en vez de durar un día, dura 15 días, podemos bajar los gastos de distribución y en vez de repartir una vez al día, repartimos 2 veces por semana. Entonces, esto es matemática pura. 2 más 2 son 4. Y así hicieron. Cambiaron el packaging,
Cambiaron toda la red, bueno, hicieron una inversión enorme también, cambiar el packaging, cambiaron toda la red de distribución y empezaron a distribuir los donuts 2 veces por semana en un paquete, lo habréis visto, en un paquete duro, ahora está en gasolineras. Cuando paras en la gasolinera lo veréis, un paquete que es muy duro, que está envasado casi en una atmósfera protectora y casi al vacío. Los beneficios, abrieron la caja y tenían que llegar, y no llegaron. En 2 años, creo, en 3, no sé exactamente los tiempos de la historia, entraron en concurso de acreedores con su producto estrella. ¿Qué pasó? Pues pasó algo muy sencillo, y es que cuando el claim de Donuts era distribuimos al día, la percepción del producto que tenía la gente es que no era bollería industrial. Cuando tú ibas a comprar el aperitivo para tus hijos o para el desayuno o te ibas a comer algo, tú veías donuts e inmediatamente lo asociabas a la panadería, porque como se pasa en el día, yo tengo un amigo de una agencia que para mostrar la importancia de la prensa mandaron un donut que tenía 2 días a varias empresas, ¿no? Para que cuando lo cogieran dijeran esto es incomible. Bueno, pues como las noticias que tienen 2 días, las noticias tienen que ser al día, ¿no? Y su claim era ese. De hecho, si recordáis, podéis visualizar las furgonetas que paseaban donde ponía repartimos al día. Cambiaron, y ahora esto dura mucho más, etc. ¿Qué pasó? Que la percepción del comprador lo identificaba con la bollería industrial. Realmente resultó que todos los que iban a comprar el donut se lo pensaban 2 veces porque ya no lo asociaban a una gama de productos que es el pan, que es sano, que nuestra abuela nos lo decía siempre, come más pan, que es bueno, que ahora dicen que es malo, pero bueno, come más pan, que es bueno, ¿no? No, lo asociaban a otros productos de bollería industrial, al tigretón, a la pantera rosa, no, decían, esto es malo, inmediatamente identificaron que era malo. Bueno, Panrico intentó recular, luego tenían las 2 líneas, volvió a distribuir más veces, etc. Pero era un caso claro de cómo alguien que no conoce el producto lo ve desde fuera y no consigue comprender bien los valores de ese producto. Yo esta es una sensación que tengo muchas veces con la industria cultural. Cuando voy a vender un producto muchas veces a patrocinadores o a empresas y empiezo a hablar de lo que vamos a hacer e inmediatamente desvían la conversación a otro lado, a estos medidores de impactos, a esta idea de cuantas más personas haya en la sala necesariamente mejor, y yo creo que es malo. Hace unos años, cuando la Nequincha, que es la Bilbao Equintza, cambió el modelo de valoración que tenía de los proyectos culturales, una de las variables que metió era el número de gente que iba. O sea, un evento era mejor porque había ido más gente. De hecho, yo sigo haciendo muchas veces con patrocinadores esto, ¿no? Y esto no es verdad. Un evento muchas veces es mucho mejor porque va menos gente, pero va menos gente porque igual es algo que no interesa al conjunto de la población, pero es fundamental para alimentar al conjunto de la población. Por ejemplo, si nosotros hacemos un foro de expertos en una proteína necesaria para curar el Alzheimer, este auditorio no va a estar lleno. Nunca va a estar lleno, pero es que no hace falta que esté lleno. Igual con que estén las 3 primeras filas y el público sea de calidad, eso va a ser positivo porque en unos años nos van a curar el Alzheimer esas personas que están ahí. Yo no pinto nada en ese foro, no soy un número más, ¿no? Y en los números de cultura muchas veces nos pasa exactamente lo mismo. Y además pasa otra cosa, y es que muchas veces lo que van a ser los bestsellers del futuro, los productos culturales que más van a romper, no son predecibles. Otro que comentábamos en la comida. El infinito en un junco. ¿Cuántos habéis leído El infinito en un junco? Levante la mano. Bueno, muchas personas habéis leído El infinito en un junco. Es un libro de Irene Vallejo, que es un libro de 1200 páginas, creo que es, yo lo tengo en ebook, no sé exactamente, pero son un mamotreto de este pelo sobre el libro como objeto. O sea, ya no es ni siquiera el contenido, la historia del libro como objeto. Cuando Irene Vallejo empezó a mover este libro, estoy convencido de que los que publicaban el libro, los que pensaron, no, vamos a publicar esto, no pensaban que iba a vender más de 400, 500 copias. Vendió 1 millón. 1 millón. ¿Cuántas? Bueno, ¿quién podía prever que El infinito en un junco iba a vender 1 millón de ejemplares? No lo puede prever nadie, porque además el mercado es completamente cambiable. ¿Vale? Otro ejemplo. Quedan 8 minutos, está muy bien lo del este. Otro ejemplo, la prensa. ¿Cuántos leéis prensa? Venga, aquí estamos en un evento del correo, lo leemos todo, ¿no? El otro día me vio mi hijo con el correo, me dijo, joder, Aita, eso es de viejos. Me soltó esa frase. A mí me pareció terrible. Yo le dije, no, es de criterio, necesitas criterio. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con la línea editorial del correo, no sé si, Alfonso, podemos decir esto, pero lo leo. Por supuesto que lo leo, porque las ideas es como un partido de tenis, hay que ponerlas en juego, ¿no? Para que estén vivas y para que se muevan. ¿Qué le pasó a la prensa? La prensa decidió dejar de invertir en talento.
Hubo alguien, no estoy hablando del correo, que conste, estoy hablando de la prensa en general, ¿vale? Vamos a hablar del País, que es donde yo publico, si queréis. Hubo alguien que de repente decidió decir, bueno, ¿pero por qué le vamos a pagar a Enric González, no sé, 300 euros por columna o 400 euros por columna cuando le podemos pagar a Galder Reguera 50? ¿No? Alguien hizo pero nadie compra El País para leerme a mí. Yo compraba El País para leer a Enric González. El otro día estuve con él. Yo he hecho amigos en los que cuando... Perdón, que esto se me bloquea. Que cuando cuando nos conocimos diciendo, oye, joder, ¿sabes quién es Enric González? Sí, joder, ¿lo has leído? Hostia, es buenísimo y tal. Comprábamos El País. Lo abríamos al revés, buscábamos la columna Historias del Calcio, la leíamos, exhalábamos una exhalación de disfrute y luego ya leíamos todo lo demás para volver a llegar a la columna. Eso era calidad, por eso comprábamos El País, no comprábamos un periódico, comprábamos una columna. Los medios invirtieron en digitalización, error, lo dieron gratuito. ¿A quién se le ocurre dar su producto gratuito? ¿No? Hago otro paréntesis. A mí me encanta que me lean, pero siempre pregunto, ¿ya has comprado el libro? Siempre. Tengo una anécdota, yo cuando cambié de casa, no sé si está aquí mi vecino, cambié de casa hace poco y llegué a la casa y me recibe el vecino, dije, oye, encantado y tal, nos presentamos, le presenté, le llevé una botella de vino y cuando volví al de unos días salió y me dice, oye, me he leído tu libro, me ha encantado. Y digo, muchas gracias y tal. Y me dice, mira a los lados y me dice, eso sí, me lo he descargado de... Y yo pensé, cabrón, tiene una huerta de tomates, digo, te voy a robar uno, ¿no? Pero bueno, se ha dejado de invertir eso. El otro día me escribí un medio, a tirar de anécdota, para invitarme a escribir una columna sobre un tema que me apasiona, página completa me daban, ¿sabéis cuánto pagaban? 0. Yo bajé el scroll, bajé, 0. Yo tengo una norma, que lo llamo primera norma reguera de la gestión cultural, que es que la extensión del correo es inversamente proporcional a lo que te van a pagar. Si tú recibes un correo y te ponen, hola Galder, somos un medio pequeño y nos encanta tu columna y te escuchamos en la SER y no sé qué y tal, y empiezas a bajar, nunca. Los correos buenos son de, hola Pedro, necesitamos un artículo sobre la prevención del Alzheimer en las edades tempranas, pagamos tanto. Hay que pagar en cultura, hay que invertir en cultura. Hay montones de eventos en los que no se paga. Montones, no os hacéis una idea. Y yo hago bolos gratuitos, me gusta lo de bolo, ahora que soy escritor. Yo voy a clubes de lectura, me escriben de la biblioteca municipal de un pueblo pequeño y voy a clubes de lectura, encantadísimo, si no tienen recursos. Pero no puede ser que un medio te invite, no puede ser que un evento patrocinado por el Gobierno vasco, Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao, te escriban un correo para que vayas a hablar de un tema y no paguen. Cuando están pagando al técnico de sonido, están pagando el espacio que están ocupando, están pagando hasta licencia municipal por emisión de ruidos, no lo sé, y pagan a toda la escala completa menos a uno. Siempre. Es una cosa curiosísima. Bueno, ya por terminar. Estamos en la época de la IA. Ahora todo Cristo puede escribir una novela. Yo utilizo la IA para escribir, esto es otro tema, pero bueno, no le pido escríbeme un artículo sobre tal tema o escribe una charla de innovación, cosa que me ha tentado estos días, pero no lo hago. Sí es cierto que la puedes utilizar y es una herramienta interesante, pero no todo el mundo va a poder escribir con la IA. Y sin embargo, la mayoría de redactores, gente con un talento enorme, con un talento muchas veces potencial, con un talento que igual no lo tienen ahora, que igual son jóvenes y todavía cometen muchos errores y los cometerán, pero son la gente del futuro, se van a ir a la calle, se van a quedar fuera, porque entendemos que podemos tirar todo el rato de la IA. Decía Wolfgang Eisenbeigen, o algo así, que es un filósofo que conozco de la selección alemana de autores, que ChatGPT ha demostrado algo que los filósofos llevamos siglos diciendo, que es que lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. El peligro de ChatGPT no es la respuesta que te va a dar, es la pregunta que tú le vas a formular. Y es cierto que si las preguntas son buenas, nos puede ayudar. Lo que no sé es si van a ser muy buenas. Y una de las cuestiones con la que quería terminar es el tema de la medición del impacto. Muy breve. Yo creo que estamos completamente equivocados. Innovar. Un tema que quería poner en la mesa, me lo había pensado al principio hacerla sobre medición del impacto. Quise poner un título, luego no me atreví por cobardía personal, que es menos innovar y más leer, ¿vale? No tenemos que innovar tanto en cultura, igual tenemos que volver a las raíces, igual tenemos que volver a descubrir el libro, el momento. La idea de que cuando tú lees un libro no es lo mismo que preguntárselo a ChatGPT, no es lo mismo leer, no lo sé,
alta fidelidad de Nick Hornby que preguntarle a ChatGPT de qué va, porque alta fidelidad te describe la crisis de los 40. ChatGPT te hace un resumen, ¿vale? No es exactamente lo mismo, hay una cosa que es completamente distinta. Y yo reconozco que no tengo ni idea cuál tiene que ser ahora mismo la medición del impacto. Sí sé que se está haciendo mal, sí sé que cuando nosotros hacemos un acto cultural y después se valora ese acto cultural, se está valorando por el beneficio económico que está dejando, cosa que es mentira, no dejamos. Además, hay tablas de como cada persona que viene al Festival de Cine se toma un café en la Gran Vía, 1,5 euros dados al patrimonio de la ciudad. Hay mensajes que aparecen en prensa, tal evento ha dejado en la ciudad 8,5 millones de euros. Me da igual, no es el dinero, no es el número de gente, no es el número de gente. Siempre ha sido la cultura un reducto, siempre ha sido la aldea de Asterix y Obelix, no es un número de gente. Y no sé lo que es, pero voy a terminar con una cita, que es la del Quijote de Avellaneda. Sabéis que cuando Cervantes escribió el Quijote, un tal Avellaneda escribió una segunda parte que era falsa, era apócrifa, y luego Cervantes escribió la segunda parte del Quijote. Y hay una escena en la que el Quijote entra a una taberna y entonces se identifica y dice, yo soy el Quijote. Y uno que está en la taberna le dice, ¿pero tú quieres el verdadero o el falso? Y Quijote dice una frase que a mí me encanta, que es, el verdadero no sé si soy, pero el falso desde luego que no. Y con los criterios de medición pasa lo mismo. No sé cuáles son, no sé, y creo que no tenemos la respuesta, que hay comunidades de indagación para ello, pero tenemos muy claro cuáles no tienen que ser, y lo que pido es que gestores de privadas y de públicas hagan caso, por favor, a la gente del mundo de la cultura, si no la quieren liar como el Donos. Y esto es todo. Muchas gracias.